Bienvenidos a PS Tutoriales. En el vídeo de hoy vengo a enseñaros cómo crear este efecto, que es una especie de efecto pop art con salpicaduras de pintura. Pasaríamos de la imagen que estáis viendo ahora a este resultado final. Como veis es chulísimo, así que si os interesa quedaros a verlo. Bueno, pues vamos a empezar abriendo en Photoshop una imagen de nuestra elección. La imagen que utilicéis puede ser cualquiera. Yo voy a usar esta como ejemplo, pero puede ser la que vosotros queráis. Mi imagen ya está desaturada, ya no tiene color. En caso de que estéis utilizando una imagen a color, lo primero que vais a hacer es desaturarla. Podéis hacerlo de la forma que queráis, yéndoos por ejemplo a imagen, ajustes, podéis darle en desaturar, podéis darle en blanco y negro, o si no podéis utilizar control U, abrís tono saturación y le bajáis la saturación. También lo podéis hacer con una capita de ajuste de tono saturación, de blanco y negro. En fin, hay muchas formas de desaturar una imagen. En mi caso ya está, así que ese paso lo voy a omitir. Luego lo que vamos a hacer es recortar el sujeto de nuestro fondo. Yo lo hice utilizando la herramienta pluma y como ya la tengo recortada, pues directamente lo que voy a hacer es colocarla. Vale, lo he hecho para ahorrar un poquito de tiempo y como veis ahí ya la tengo sin fondo. Entonces voy a trabajar sobre esta. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer unos ajustes de niveles sobre nuestra imagen. Vamos aquí abajo, creamos una capa de ajuste de niveles. Lo vamos a hacer así, de esta forma, porque al hacer la capa de ajuste y no aplicar este ajuste directamente sobre la imagen desde el menú de imagen, ajuste, niveles, al hacerlo así el ajuste no es destructivo, es decir, que si luego lo queremos modificar podemos hacerlo sin ningún problema. Bueno, voy a sacar las propiedades para aquí para que lo veáis mejor y lo que vamos a hacer es tratar de potenciar un poquito más los negros, las sombras, y tratar de potenciar un poquito más los blancos. Queremos un efecto más o menos así, como de silueta, como de dibujo. Pensad que cuando apliquemos el efecto de la pintura se va a aplicar sobre todo en los medios tonos de la imagen, es decir, en las zonas grises, las zonas blancas y las zonas negras en principio no se verían afectadas. Entonces, bueno, dependiendo un poco del efecto que queráis lograr, pues ahí vais haciendo el ajuste. En caso de que no os guste, pues lo dicho, como es una capita de ajuste, siempre lo podemos modificar sobre la marcha. Bueno, yo lo voy a dejar así en principio. Y vamos a poner esta capa como máscara de recorte de la de abajo. Entonces pulsamos la tecla Alt y situados entre estas dos capas hacemos un clic y ya estaría. Y si no, pues situado sobre la capa, botón derecho, crear máscara de recorte. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a crear una capa nueva y vamos a llamarle pinceles. Esta capa es donde nosotros aplicaremos el efecto y también la vamos a poner como máscara de recorte, pero antes de eso necesitamos configurar nuestro pincel. Como materiales os voy a dejar un set de pinceles que hay en mi página web, que son pinceles de salpicaduras, y si no podéis conseguir vosotros pinceles de vuestro gusto y los cargáis en Photoshop y elegís uno, el que queráis. Son estos los que os voy a dejar. Yo por ejemplo utilizaré uno de estos últimos y lo vamos a configurar, ya que en principio este pincel, pues como veis, es siempre igual y es muy soso. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a escoger un color más potente para que lo veáis mejor. Ok. Bueno, como veis el pincel siempre es igual. Así que nos vamos a configurarlo yendo a la ventana de pincel. Si no la tenéis por aquí, pues vais a ventana, pincel y ya se os abre. Y vamos a empezar marcando dinámica de forma. Y aquí donde pone variación del tamaño le vamos a dar al 100%. De esta manera nuestro pincel irá variando en tamaño. Como veis, unas veces es más grande, otras veces más pequeñito. Aquí donde pone control lo vamos a dejar desactivado. En caso de que estuvieseis utilizando una tableta gráfica, pues a lo mejor os interesa marcar presión de la pluma, lo cual significa que dependiendo de la presión que hagáis con la pluma sobre la tableta, pues va variando el tamaño del pincel, pero en este caso a mí no me interesa. Luego en diámetro mínimo también se lo voy a variar un poco, lo dejaré al 40% más o menos. Y en variación de ángulo también le vamos a dar al 100%, porque de esta manera el pincel se irá rotando automáticamente y ya no se verá siempre igual.
Y en principio aquí nada más. Y nos vamos ahora a dinámica de color, que es lo chulo, es lo que mola. Y nos vamos a ir a variación del tono. Cuanto más alto sea este valor, más variación de tono vamos a obtener. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy con un tono rojo. Si yo le pongo, por ejemplo, un 30% y hago varios clics, pues como veis obtengo colores que más o menos tienden al rojo. Obtengo algún amarillo, algún naranja, fucsias, pero son todos colores que tienden al rojo. Si yo le bajo el porcentaje, pues como veis ya son tonos todavía más rojos, ya no hay tanta variación de color. Y si le subís el valor del tono, pues ya obtenéis una muestra de color muchísimo más variada, ¿veis? Igual podéis experimentar con la saturación, con el brillo, en fin. Yo me voy a centrar en el tono y lo voy a poner a un 40%, porque quiero tonos cálidos, tonos que tiendan al rojo. Vale, pues una vez configurado nuestro pincel, vamos aquí a la capa de pinceles y empezamos a hacer clics como locos, tratando de cubrir toda la superficie de nuestra imagen, así, tiqui, 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 varios clics. Podéis ir variando vosotros también el tamaño del pincel. Y bueno, esto os lo voy a pasar a cámara rápida porque si no os voy a dejar locos con el clic, clic, clic del ratón. Bueno, pues más o menos ya está, veis que ya tengo cubierta lo que es toda la silueta de mi imagen. Si os fijáis no he cubierto toda la capa porque, como os he comentado antes, ahora esta capa de los pinceles la vamos a poner como máscara de recorte de la de abajo. Entonces pulsamos la tecla Alt, hacemos un clic entre las dos capas y ahí lo tendríamos como máscara de recorte. Y ahora es cuando vamos a hacer magia con Photoshop. Nos vamos a ir aquí abajo en FX y vamos a entrar por opciones de fusión. Y aquí en esta primera ventana que nos aparece, aquí abajo veis que tenemos dos rayitas. Bueno, pues vamos a entrar por la que dice capa subyacente y vamos a deslizar estas flechitas. Si nosotros deslizamos la de las sombras, como veis se empiezan a visualizar las sombras y obtenemos este efecto que estáis viendo. Y si deslizamos la de las luces, obtenemos este otro. Y este es más o menos el efecto que queremos conseguir. Luego también tenemos la opción de suavizar un poco estos bordes, como pues partiendo estas dos flechitas a la mitad. Para ello vamos a pulsar la tecla Alt y vamos a mover solo la mitad de la flechita y lo mismo en las luces. Y de esta manera, al desplazar solo la mitad de la flechita, fijaos en los bordes cómo se quedan más suavizados, quedan a mi parecer más bonitos. Vale, entonces ahí ya pues simplemente deslizáis hasta que obtengáis el resultado deseado. Yo por ejemplo pues creo que lo dejaré así. Le vamos a dar en OK y recordad que hablábamos de la capa de los niveles, que lo podemos reajustar si queremos. Por ejemplo, pensáis que hay demasiada zona blanca, pues le bajáis aquí y ya hay menos zona blanca que antes. Y lo mismo con los negros, si queréis que se noten más, que se noten menos. Yo lo voy a dejar como estaba. Y ahora lo podríamos dejar así, pero para que quede más bonito yo voy a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, me voy a ir a la capa de Marilyn, voy a crear una máscara de capa y voy a empezar por recortarle esta parte de aquí que no me gusta. Entonces, como ya no voy a necesitar en principio más el pincel, voy a volver a los pinceles por defecto de Photoshop. Y con color negro como frontal sobre la máscara, lo que voy a hacer es quitarle esta parte de aquí que no me gusta. Así, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer ahora ajustes, por ejemplo, mirad. Esta parte del cuello creo que ha quedado demasiado manchada, no me gusta. Igual aquí en la ceja, el lunar, hay ciertas partes que voy a corregir. Por ejemplo, situado sobre la capa del efecto de los pinceles, voy a crear también una máscara de capa y voy a pintar en el lunar, porque así dejo el lunar totalmente negro. Y ahora en una capa nueva, que vamos a llamarle retoque, con el pincel en color blanco como frontal, pintamos sobre aquellas zonas que queremos corregir. Por ejemplo, aquí en la ceja, un poco aquí.
Pensad que también este efecto, lo bonito es que quede así, ese efecto de salpicado de pintura. Vale, si dejáis el borde muy recto, pues tampoco queda muy bonito. Entonces, por ejemplo, aquí le quitaré esta parte del medio, pero nada más, el resto se lo voy a dejar como está. Y luego lo que sí me interesa es corregir el ojo. Aquí en el ojo vamos a dejarle esta parte totalmente blanca, porque es el blanco del ojo y yo creo que queda más bonito si lo dejamos totalmente blanco. Así. Incluso podemos volver un momento a la imagen original para ver un poco mejor dónde está el blanco del ojo, porque como tenemos la capa de los niveles, pues no se ve del todo bien. Y en este otro ojo igual, vamos a ponerle esto así. Estos ajustes ya son extra, podéis omitirlos si queréis y pasáis menos trabajo, pues yo creo que merece la pena perder tiempo en hacerlos porque así nos queda mucho más bonito. Por ejemplo, tiene un pelín de blanco, así, mira, y podemos hacerle un clic aquí y donde tendría la iluminación del ojo, y en el otro ojo, bueno, nos lo tendremos que inventar un poco por aquí, no, un poco, a ver, no sé dónde hacérselo aquí. Sí, podría ser. Bueno, eso ya lo hacéis vosotros con calma y con más paciencia. Mirad, los ojos, por ejemplo, se los podéis dejar así, negros, o podéis darle un toque más chuli poniéndolos de color, por ejemplo. Creamos una capa nueva, vamos a llamarle ojos. Voy a elegir, pues no sé, uno de estos tonos verdes que tengo por aquí. Pulso la tecla Alt para tener el cuentagotas y hago un clic ahí para tener uno de esos tonos verdes. Y ahora me acerco y en la capa de los ojos vamos a pintarle el iris del ojo de color verde, por ejemplo, así. Esto lo estoy haciendo a mano, depende un poco del pulso que tengáis, que no sea de tamborilera como yo, un poco así. Y en el otro ojo igual, bueno, más o menos, luego de lejos no se nota tanto, ¿veis? Y ya quedan los ojos pues mucho más bonitos y expresivos. Vale, vamos a hacerle ahora la boca, que yo creo que es lo que más atención llama de este efecto, y así queda bonita, pero la vamos a hacer más bonita. Vamos a pulsar la tecla Alt y hacer clic en el ojito de la imagen original para tener solo esa capa visualizada. Y nos vamos a ir a la boca, nos vamos a ir a la herramienta pluma y vamos a contornearle la boca. Así. La vamos seleccionando, tampoco tiene que ser una selección muy cuidada. Ahí. Sí, por aquí. Y luego, por ejemplo, viene por aquí. Ahí. Así. Bueno, ya está, ya la tengo. Me voy aquí arriba donde dice selección y vamos a darle un desvanecimiento de 0,5 píxeles, por ejemplo, para que quede más suavizado. Ahí tenemos la selección hecha. Pulsamos la tecla Alt otra vez sobre el ojito de la imagen original y en una capa nueva que vamos a llamar labios, rellenamos con el bote de pintura de un color. Por ejemplo, a ver, voy a tomar con el cuentagotas uno de estos rojos y si no, sí, vale, así, rellenamos, control D para sacar la selección. Así evidentemente queda horrible, pero vamos a hacer ahora otra vez magia con Photoshop. Volvemos a la imagen original, Alt y clic sobre el ojito. Y situado sobre esta capa vamos a ir a selección, gama de colores y vamos a pinchar en la zona de los dientes. Veis que aparece la imagen completa, pero vosotros fijaros en la zona de la boca, en la zona de los dientes. Aquí jugáis con la tolerancia hasta que esté de vuestro gusto y cuando la tengáis le dais en OK. Y ahí tenemos la selección de los dientes, no sé si la podéis ver. Bueno, pues volvemos a hacer Alt y clic sobre la imagen, nos vamos a la capa de los labios o si no directamente en una nueva capa, le llamáis dientes y con un pincel normal, color blanco, porque los dientes los vamos a poner blancos, pintaríamos ahí en la zona de los dientes y también en esta zona del labio
porque son las iluminaciones del labio, que también las hemos cogido en la selección, ¿vale? Si en una pasada veis que no queda bien, pues le dais otra pasada y ya se notan un poquito más. El resto de la selección no le hagáis caso, queremos solo la parte de la boca. Control D y fijaos qué pasada, qué efecto más bonito hemos logrado. Bueno, ahora haríamos lo mismo con las sombras de la boca. Volvemos a hacer alt y clic sobre la capa original de nuestra imagen. Nos volvemos a selección, gama de colores. Y ahora vamos a seleccionar esta parte oscura de la boca. Y lo mismo, ahí la tenemos, ¿veis? Le damos en OK. Volvemos a hacer alt y clic sobre el ojito de nuestra imagen. Y en la capa de los dientes o en una capa nueva, nos acercamos y con el pincel, en este caso en color negro, vamos a pintar esas partes oscuras. Aquí ya sí que va a ser un poco más difícil, lo vamos a tener que hacer un poco a mano, alzada, así un poco a ojo. A ver, lo voy a intentar, pero no sé yo. A ver. También podéis pintar un poco por fuera de esa selección, así por los labios, para ver cómo queda, que luego lo borráis, que no pasa nada. A ver, vamos a probar así. A ver. Control D para sacar la selección. Vale, pues ahora con una máscara de capa, por si nos equivocamos, con el pincel vamos borrando aquello que nos sobre. Por ejemplo, esta parte se la voy a borrar toda. Aquí, por ejemplo, esta sombra del labio se la podríamos dejar. Y luego, pues yo creo que va a ser mejor hacer alt y clic sobre la imagen original para ver un poco dónde están esas sombras. Porque si no estoy un poco perdida ahora mismo. A ver qué tal así. Bueno, podría valer. Si no, cambiamos a color blanco como frontal y retocamos esa parte. Bueno, vosotros con más calma lo hacéis, ¿de acuerdo? Bueno, y la lengua, si veis que os gusta así, pues la dejáis así, ¿vale? Y si no, pues mira, podemos aplicarle el efecto que le hemos aplicado con las salpicaduras de pintura. Por ejemplo, creas una capa nueva, elegimos nuevamente el pincel que hemos elegido antes o cualquier otro. Y si nos vamos aquí a la ventanita de pincel, marcamos dinámica de forma y dinámica de color, que es lo que habíamos seleccionado antes, y como veis nos conserva la configuración que teníamos antes. En caso de que no las conserve, pues era muy fácil: variación de tamaño, diámetro mínimo, variación de ángulo y variación de tono. Y a pequeños clics seleccionamos color rojo como frontal y le vamos dando ahí en la lengua un poquito. Así, ya la tendríamos. Y como veis, pues ya está. Luego todas estas capas que tenemos aquí son los labios. Entonces la metemos en un grupo con control G, le llamamos boca, por ejemplo. Y mirad qué tontería, pero como queda muchísimo más bonita. Bueno, tal vez me ha fallado un poco ahí el retoque del negro, pero vosotros lo vais a hacer con más calma. Y luego todas estas capas de aquí las voy a meter en un grupo para que veáis que hemos perdido un poquito de tiempo en hacer estos retoques, pero sin ellos la imagen se ve igualmente bonita, pero se ve más bonita con ellos, creo yo, ¿no? Bueno, pues ya está. Ahora para el fondo podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, podéis ponerle de fondo una de las texturas de splash que yo os voy a dejar. Podéis crear vuestro propio fondo con pinceles. Por ejemplo, creamos una capa nueva. Esta la rellenamos de color blanco con el bote de pintura. Y ahora en una capa nueva nos vamos a los pinceles de salpicaduras. Vais eligiendo diferentes pinceles y con ayuda del cuentagotas hacéis alt para tomar la muestra y clic para pintar. Mira qué fácil. Y así con varios, incluso con el mismo pincel lo podéis hacer. Mira, yo lo voy a hacer con el mismo porque os voy a enseñar un efecto chulísimo con un filtro de Photoshop. Voy a seleccionar el verde que me gusta. Epa. Así. Ahora que tengo esto, lo podéis dejar así, podéis bajarle opacidad, mezclar varios pinceles y si no vais a filtro, distorsionar molinete, que me gusta mucho. Y aquí le voy a dar un ángulo máximo y me va a dar este efecto súper chulo que estáis viendo aquí. Le doy en OK, mirad qué cosa más bonita. ¿Vale?
Luego podéis bajarle la opacidad un poquitín. Y luego, por encima de todas las capas, en una capa nueva, podéis perder un poquito de tiempo seleccionando diferentes pinceles de salpicaduras. Por ejemplo, mira, aquí en el labio, seleccionamos el color rojo del labio y ahí le hacemos un clic. Entonces tenemos ese efecto de salpicadura de pintura. Y lo mismo por aquí por medio. Y lo mismo, por ejemplo, aquí. Y vais haciendo así diferentes salpicaduras para que dé la impresión de que es un efecto de salpicadura de pintura, ¿vale? Si os gusta la dejáis y si no se lo quitáis. Y ya está. Este es el efecto. Como veis es bastante sencillo, sí que es verdad que tenemos que perder un poquito de tiempo en los detalles, pero yo creo que vale la pena. Espero que os haya gustado, podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook y yo me despido hasta un próximo tutorial. Muchos besitos. ¡Mua!